VM Radio presenta. Lo que voy a hacer en esta presentación es mostrarles una historia de cómo se desarrolla la ciencia en un laboratorio, qué es el quehacer científico en un laboratorio. Evidentemente voy a tomar mi trabajo para ejemplificarles esto. Les voy a mostrar una larga historia en la que verán cómo a partir de la microbiología, a partir de la bioquímica, estamos actualmente proponiendo vacunas para las vías mucosas, que son como la nariz, como las mucosa oral o la mucosa intestinal, que son vacunas que ahorita estamos requiriendo por eventos como el COVID. Entonces, bueno, sin más preámbulo, voy a pasar a esta historia que comienza hace mucho, mucho tiempo, cuando estábamos tratando de entender por qué bacterias acidolácticas, como los lactobacilos, podían crecer en fermentaciones vegetales tradicionales. Y resulta que nosotros conocemos todos las bacterias lácticas, las consumimos, son las que están en el yogurt, son las que están en el queso. Y por estar ahí tienen requerimientos nutricionales muy estrictos, sobre todo en cuanto a proteínas de alta calidad. Entonces, cuando estas bacterias crecían en fermentaciones vegetales, la pregunta era, bueno, ¿cómo puede suceder esto si aquí no hay tanta proteína ni de tan buena calidad? Entonces, bueno, estuvimos investigando y resulta que estas bacterias son capaces de hidrolizar el almidón que se encuentra en las plantas. Esto les puede parecer como, pues sí, ¿y qué es almidón? Todo el mundo utiliza almidón, pero no es cierto. El almidón que se encuentra en la naturaleza está en forma de gránulos densos, son estructuras semicristalinas que son insolubles, por lo tanto no pueden ser atacadas por el agua y mucho menos por las enzimas. A la fecha solamente hay una centena de enzimas que están descritas con esta propiedad de poder hidrolizar los gránulos de almidón. En ese momento, cuando encontramos que estas bacterias podían crecer en fermentaciones vegetales, aislamos los microorganismos y secuenciamos. Y encontramos que las amilasas con las que hidrolizaban estaban formadas por dos dominios. Un dominio catalítico, que es el que se encarga de hidrolizar propiamente el almidón, y que es básicamente idéntico a todos los dominios catalíticos de todas las amilasas que existen. Pero en el extremo carboxilo terminar tenía una serie de unidades repetidas en tándem que en aquel momento pues no habían sido reportadas para ninguna otra enzima, ningún otro microorganismo, entonces no sabíamos para qué servían. Entonces lo que hicimos fue construir mutantes, entonces deletamos toda esta parte y obtuvimos únicamente una proteína con el dominio catalítico. Aquí lo que les muestro son las fotomicrografías al microscopio electrónico de barrido después de tratar a los gránulos de almidón con las enzimas. Entonces, este es el aspecto inicial. Con la enzima completa, notamos que a las 24 horas en los gránulos se formaban auténticamente hoyos que se transformaban en cavidades donde podíamos ver la estructura lamelar de los gránulos a las 48 horas. Pero con esta proteína que habíamos deletado de estas unidades repetidas, básicamente no le pasaba nada al almidón. Entonces seguimos investigando y encontramos que esta proteína no puede absorberse a los gránulos de almidón y esta se absorbe, de tal manera que este dominio es como un ancla que permite que la proteína se pegue al almidón y entonces el dominio catalítico que está adyacente puede empezar a hidrolizarlo. Hicimos estudios de cómo funcionaba todo este sistema, estudios a nivel estructural, a nivel de calorimetría, e identificamos, me parece que ya no sirve acá, e identificamos los aminoácidos que eran importantes para la unión, con qué afinidad se unían, etcétera. Y con esto decidimos darle una aplicación y decir, bueno, ¿para qué sirve esto? Las amilasas se estudian desde hace 200 años, pero yo no quiero hacer lo mismo que hacen todas las personas. Entonces yo no quiero estudiar la amilasa, quiero encontrarle una utilidad a ese dominio de unión al almidón.
Y lo que hicimos en ese momento fue decir, bueno, primero tenemos que probar que ese dominio, que esa función de unión al almidón puede ser trasladada a otra proteína. Nuestra proteína de estudio fue la verde fluorescente, porque es muy cómoda, porque la puedes ver a simple vista, y esta proteína verde fluorescente, el gen lo fusionamos al dominio de unión al almidón, lo produjimos en una bacteria recombinante de Escherichia coli y luego rompimos las células y pusimos a incubar únicamente el lisado celular con las micropartículas de almidón, ¿no? Y observamos esto, que las micropartículas de almidón florecía. Eso nos decía que efectivamente este sistema servía para inmovilizar cualquier proteína sobre las partículas. Con esto entonces decidimos dar el siguiente paso que se refiere en los laboratorios y en la industria. Uno de los pasos limitantes actualmente sigue siendo la purificación de proteínas. Entonces, decidimos establecer si nuestro sistema servía para esto, ¿no? Entonces, aquí lo que les muestro es, construimos diversas proteínas de diferentes orígenes, de diferentes tamaños, y los fusionamos a algo que se llama etiqueta de histidinas, que es una secuencia de 6 histidinas, un péptido que interacciona con el níquel, y así hacemos cromatografías de afinidad para purificar. Y por el otro lado pusimos nuestro dominio de unión al almidón. Si observan estos geles, que son geles de proteína, verán que cuando purificamos sobre las columnas de níquel, que son comerciales, todavía tenemos una que otra banda ahí contaminante. Pero cuando purificamos con nuestro sistema, funcionó súper bien. Tenemos esto. Y aquí esta columna la elaboramos nosotros mismos con un análogo de almidón. Pero esta purificación sigue siendo más o menos cara porque utiliza cromatógrafos, un FPLC y columnas cromatográficas. Entonces, a la industria eso no le sirve. Entonces, lo que hicimos enseguida fue probar si podíamos purificar directamente sobre el almidón. Entonces, aquí les muestro, ¿no? O sea, los lisados de las bacterias donde produjimos las proteínas, aquí, y estas son las proteínas que pegamos directamente sobre el almidón, lavamos el almidón y eluimos con el análogo. Entonces, como ven, el sistema funciona bastante bien. Y entonces, pues ya, hicimos nuestra patente, ¿no? Patentamos nuestra tecnología que le llamamos DF-ATAC y que básicamente consiste en que ustedes ponen la proteína con la mezcla de, el almidón con la mezcla de proteínas. Esas proteínas que tienen el DFA se van a pegar, lo lavan, lo eluyen y tienen su proteína pura. Y es un sistema que es muy funcional y muy barato. Una de las ventajas que normalmente se tienen cuando se purifica, cuando se inmoviliza las proteínas es darle estabilidad. Entonces, nuestro siguiente objetivo fue establecer si podíamos darle estabilidad a esas proteínas. Y las sometimos a las condiciones más drásticas que todos conocemos, que son las del tracto gastrointestinal. Si recuerdan sus clases, el fluido gástrico tiene un pH de 1.2 y además tiene una proteasa ácida, la pepsina, cuyo fin es degradar cualquier proteína que pase por el estómago a pequeños péptidos. Y el fluido intestinal no es tan agresivo, tiene un pH más noble, digamos de 7,5, pero contiene muchas enzimas, proteasas, lipasas, amilasas, ribonucleasas, etcétera. Entonces, bueno, nuevamente produjimos nuestra proteína, la inmovilizamos sobre el almidón y la sometimos a fluido gástrico simulado. Entonces, bueno, pueden ver aquí que apenas se alcanza a ver a los, que son 10 segundos, la proteína cuando está libre, pero cuando la proteína está inmovilizada sobre las micropartículas, la proteína no se degrada, al menos no se degradó hasta los 30 minutos que probamos. Posteriormente lo hicimos con fluido intestinal simulado y observamos un poco lo mismo, ¿no? Que la proteína libre se hidroliza a los 5 minutos, mientras que la proteína inmovilizada dura hasta los 30. En ese momento, con esos resultados, lo que dijimos fue, si nuestras proteínas son estables, entonces, ¿por qué no hacemos la prueba de darlas por vía oral un antígeno? El almidón, de acuerdo a estos resultados, debería proteger ese antígeno para que llegue hasta los sitios de inducción de respuesta inmune en el intestino. Esa fue nuestra idea del trabajo y
Bueno, nuestro primer antígeno fue el fragmento C de la toxina de tétanos, es la que produce, ustedes saben, el tétanos, que es una parálisis. Esta toxina, perdón, no sé qué hice. Ya, perdón. Esta toxina tiene un peso de 150 kilodaltons y está formada por una cadena pesada y una ligera, que cuando se hidroliza con papaína produce un fragmento C. Este fragmento C es, no es tóxico, pero sigue siendo inmunogénico, de manera que se ha utilizado en diversas vacunas. Bueno, este fragmento C fue el que fusionamos al dominio de unión al almidón y lo inmovilizamos sobre las micropartículas. Entonces utilizamos un esquema tradicional de inmunización de 0,714 por vía oral a los ratoncitos sanos. Entonces lo que les muestro aquí es la producción de anticuerpos sistémicos, es decir, yo se los doy básicamente de comer a los animalitos y produzco anticuerpos en sangre. Entonces, bueno, manejamos dos concentraciones, una baja que no dio ninguna respuesta y una alta en la que tenemos una respuesta a partir del día 22, pero cuando el antígeno estaba inmovilizado sobre las micropartículas de almidón, entonces tuvimos respuesta mayor tanto en las dosis bajas como altas de antígeno. Pero como no siempre tener anticuerpos es suficiente, teníamos que demostrar que nuestros anticuerpos realmente servían, que eran neutralizantes. Entonces lo que hicimos fue hacer un reto con toxina tetánica, con dosis letal 100. Aquí lo que les muestro es que los ratoncitos sin vacunar, bueno, mueren a las 36 horas y este periodo de sobrevida, digamos, se extiende cuando tenemos el antígeno inmovilizado sobre las partículas de almidón, es decir, con la vacuna oral. Hay que decir que aquí en realidad los animales no murieron porque hay reglas éticas que nos impiden hacer sufrir a los animales. Entonces, en cuanto un animal presenta cualquier síntoma de dolor, como puede ser cojear, los animales tienen que ser eutanizados. Entonces, lo que estamos viendo aquí es el retardo en la aparición de los síntomas. Estas normas, bueno, son correctas, pero al final no nos permitieron ver si estos animales, por ejemplo, hubieran sobrevivido. Y bueno, en este punto sabíamos que el sistema estabilizaba el antígeno y permitía la llegada del antígeno hasta los sitios de inducción de respuesta inmune en el intestino. Y por otro lado, teníamos claro que inducíamos anticuerpos específicos contra los antígenos. Pero como una golondrina no hace primavera, decidimos ver si esto funcionaba para otro antígeno. Y este otro antígeno fue ACR, que es un antígeno de Mycobacterium tuberculosis. Es un antígeno que se encuentra presente en la membrana interna de la micobacteria y es inducida por hipoxia. Entonces es una proteína que le da viabilidad al bacilo a largo plazo para su vida intracelular dentro de los macrófagos. Bueno, aquí hicimos un esquema diferente porque administramos las micropartículas con el antígeno, o sea, la vacuna, por vía oral, pero también lo hicimos por vía intranasal, en un esquema que es en dosis repetidas. Y lo que quiero que vean aquí es que el antígeno, cuando está solo, no es inmunogénico. Y cuando incluimos, lo fusionamos al dominio de fijación al almidón y luego lo inmovilizamos sobre las micropartículas, aumentamos su inmunogenicidad. Quisimos ir un poco más adelante y establecimos cuáles eran los niveles de IgG1 e IgG2. Y como pueden ver, cuando los antígenos están inmovilizados, la respuesta se modula hacia IgG2, lo cual comprobamos con el aumento en los niveles de interferón gamma. Y este resultado es importante porque lo que nos indicaba es que al inmovilizar antígenos podíamos tener una respuesta celular, que es la que requerimos para todos los microorganismos que son de infección intracelular. Entonces, bueno, en este momento ya tenemos la prueba de concepto, el sistema puede utilizarse para la administración de antígenos por vía mucosa, al menos por la vía oral y por la vía nasal, ¿no?
Y con el uso del almidón pudimos modular la respuesta, como les dije, hacia el tipo celular. El que se haya podido modular hacia el tipo celular implica algo, que las micropartículas están haciendo algo, porque esto sucede cuando el antígeno está inmovilizado. Y ese algo que está haciendo se llama tener un efecto inmunoestimulador o adyuvante. ¿Y por qué es importante tener este efecto? Bueno, si ustedes recuerdan la crisis que acabamos de vivir todos, teníamos cualquier cantidad de vacunas, ¿no? Las clásicas, en donde tenemos microorganismos vivos atenuados o inactivados, y teníamos vacunas de subunidades, y teníamos también vacunas de DNA y RNA. Estas vacunas normalmente funcionan, pero tienen una pequeña desventaja. Pueden reactivarse y si se reactivan pueden causar infección. ¿En dónde se van a reactivar? Pues en niños pequeños, en ancianos o en personas inmunocomprometidas, que puede ser por una enfermedad o por un tratamiento, como los tratamientos contra el cáncer. Entonces, estas vacunas no son tan seguras y la OMS empuja para que se hagan vacunas de subunidades. Pero la desventaja de estas vacunas de subunidades es que el sistema inmune no las ve, no son inmunogénicas. Entonces necesitan adyuvantes para poder ser eficaces. De ahí la importancia de los adyuvantes. Entonces, bueno, un adyuvante por definición es una molécula o un complejo de macromoléculas que pueden mejorar la respuesta inmune hacia un antígeno, sea incrementando, acelerando o prolongando la respuesta inmune específica. Idealmente, mejoran la respuesta inmunitaria en poblaciones de respuesta deficiente, como les decía, personas de la tercera edad, niños recién nacidos y personas inmunocomprometidas. Actualmente, estos son los adyuvantes autorizados para uso parenteral en humanos. El aluminio, las sales de fosfato de aluminio y de hidróxido de aluminio se utilizan desde hace 100 años como adyuvantes de vacunas. Y es muy recientemente que estos adyuvantes se autorizaron y básicamente se trata de emulsiones agua-aceite con diferentes lípidos y con saponinas. Y se han autorizado para uso específico solo en una vacuna, no es que se puedan mezclar con cualquiera. Pero de todas maneras, todos estos adyuvantes son parenterales. No hay adyuvantes autorizados para uso mucosal en humanos. ¿Y por qué quiero yo y hablo tanto de que deban ser adyuvantes para las vías mucosas? Bueno, lo más importante de esto es que las vacunas que se aplican por vías mucosales despiertan una respuesta inmune local. ¿Qué es esto? Todas las vacunas me van a dar respuesta inmune sistémica, ¿no? Voy a tener anticuerpos en sangre, en suero. Pero no tengo anticuerpos en las vías por las que están entrando los microorganismos, que básicamente es el tracto gastrointestinal, las vías respiratorias aéreas y el tracto urogenital. Entonces, para impedir que los microorganismos entren, hay que tener respuesta en mucosas, respuesta local. Y por eso sería muy bueno que se desarrollen adyuvantes para estas vías. Que además de esto que les acabo de decir, tienen otras ventajas que podrían ser como no invasivas, como fáciles de administrar, no requerir personal especializado para su administración y por supuesto reducir el miedo y la molestia que causa ser inyectado. Pero tiene algunas desventajas que son muy importantes porque han impedido al final que se realicen, que existan al momento estos adyuvantes, ¿no? Y la primera es pues lo que les comentaba hace rato, ¿no? Los antígenos se degradan, si pasan por por tracto gastrointestinal, los antígenos se degradan inmediatamente. Si entran por la nariz, existe un fenómeno que es el movimiento mucociliar que elimina la capa superficial de moco y entonces barre con todo lo que nosotros podríamos aplicar como vacuna, ¿no? Y además, suponiendo que pudieran quedarse adheridos al moco, todavía tienen que ser transportados y eso normalmente es muy ineficiente porque la mayoría de lo que administramos es hidrofílico. Entonces, actualmente hay algunos adyuvantes para mucosas en estudio. Muchos son toxinas que aunque se les ha mutagenizado para disminuir la toxicidad, siguen siendo toxinas.
Tenemos, por supuesto, agonistas de TLRs. Actualmente también se prueba el alum por vías mucosales. Tenemos esporas de bacilos, imagínense, hacen que las esporas se expresen en la superficie los antígenos y luego le ponen a los pobres ratoncitos como 10 a las 9 esporas por la nariz, ¿no? O sea, bueno. Pero hay dos cosas que son bastante interesantes y son los carbohidratos, como el quitosán y como el almidón. El almidón se ha utilizado tradicionalmente en farmacia. Se utiliza como aglomerante, se utiliza en la industria de cosméticos, se utiliza en la industria de alimentos y ha demostrado su inocuidad. Esto lo hace como un candidato muy, muy interesante. Y bueno, en mi opinión, le da relevancia a lo que encontramos nosotros. Entonces nosotros, recuerdan que les dije que encontramos que si movilizábamos podíamos como modular el tipo de respuesta que obteníamos. Eso significaba que el almidón podía ser adyuvante. Entonces, ¿cómo lo íbamos a demostrar que sí era adyuvante? Entonces, utilizamos estas dos estrategias. Primero, como refuerzo de la vacuna de tuberculosis, la vacuna BCG, y segundo, coadministrándolo directamente con la vacuna BCG, como un adyuvante directo. Y medimos como variable de respuesta la supervivencia a la infección, la carga bacteriana en pulmón y la presencia de neumonía. Entonces, bueno, con la primera estrategia trabajamos con ratoncitos Valp-C de 6 a 8 semanas, los vacunamos con BCG y les dimos un refuerzo intranasal a la semana 4, 5 y 6. A la semana 14 los retamos con micobacterias que eran moderadamente virulentas y con micobacterias que eran aislados clínicos muy, muy virulentos. Los sacrificamos a la semana 22 y lo que encontramos fue lo siguiente. En el caso de la bacteria que era moderadamente virulenta, pueden ustedes ver que los ratoncitos sin vacunar se mueren. Cuando están vacunados, sobrevive el 80%, o sea, la vacuna sí protege. Pero cuando utilizamos nuestro sistema, todos los ratoncitos sobrevivieron. Pero lo que nos llamó más la atención fue que a la hora de buscar bacterias en los pulmones, los animales vacunados con BCG tenían muchas bacterias, pero los animales a los que les aplicamos nuestra vacuna, es decir, la vacuna, las micropartículas con antígeno, pero también solo las micropartículas, básicamente no tenían micobacterias en pulmón. Esto nos sorprendió mucho y correlacionó con la presencia de neumonía también. Hicimos el experimento con las cepas hipervirulentas para ver si observábamos algo semejante. Aquí los animalitos mueren muy rápido porque es muy virulenta esta cepa y esta supervivencia se prolonga con la vacuna y con nuestro tratamiento. Pero nuevamente vimos esto, que las cargas bacterianas de micobacterias disminuyen en el pulmón tanto con el sistema completo como con solo las micropartículas. Con estos resultados hicimos la siguiente estrategia, que fue decir, bueno, o sea, si solo las micropartículas están teniendo el efecto adyuvante, bueno, vamos a utilizarlo como si fuera un adyuvante directo a la vacuna BCG. Entonces, bueno, vacunamos ratones a las 6-8 semanas con BCG y las micropartículas y los retamos a las 8 semanas con las cepas que les dije de micobacterias, ¿no? Recuperamos pulmones a los 16 y a los 24 semanas. Y bueno, esto es lo que observamos con la cepa moderadamente virulenta. Los ratones mueren, igual que en el experimento anterior, como a los 90 días. BCG prolonga su supervivencia, pero igual estos murieron. Pero los animales que fueron vacunados y con BCG más las micropartículas sobrevivieron todos. Observamos igual disminución de la carga bacteriana en pulmón a los 4 meses y a los 6 meses seguía baja la carga, quiere decir no hubo reversión del efecto. Aquí en el caso de BCG no podemos ver en dónde está la barra de los 6 meses porque todos los animalitos habían muerto. Con la cepa hipervirulenta lo que observamos fue otra vez
hay una supervivencia que se extiende con la vacuna y con nuestro sistema, y las cargas bacterianas bajan en los pulmones. Entonces, bueno, en este punto tenemos claro, ¿no? Si administramos las micropartículas como adyuvante directo a la vacuna o en el esquema de refuerzo, las micropartículas de alguna manera están protegiendo contra la infección. Entonces estos resultados pues obviamente tenían que ser caracterizados, ¿no? En ese momento nos pusimos a pensar cómo podía estar esto pasando, y una de las hipótesis que nos surgió fue que el sistema inmune probablemente estuviera viendo a la al gránulo de almidón como una bacteria. ¿Por qué? Porque resulta que las micobacterias tienen una cápsula en donde tienen un alfa-glucano que está formado por 5 o 6 unidades de glucosa unidas por enlace alfa-1,4 con ramificaciones en alfa-1,6. O sea, básicamente les estoy hablando de la molécula de amilopectina que está presente en el almidón. Entonces, bueno, pues nos hacía sentido que el sistema inmune tal vez estaba viendo algo así. Entonces, para ver si esto iba para allá, decidimos probar un modelo de enfermedad completamente diferente, que no fuera infeccioso. Entonces nos fuimos hacia el cáncer. Ustedes saben que recientemente para el tratamiento del cáncer, además de la radioterapia, de la quimioterapia, se están haciendo tratamientos con inmunoestimulantes. Esto es tratar de prender el sistema inmune de las personas para que eso ayude a, digamos, a luchar contra la enfermedad, ¿no? Entonces, aquí lo que les muestro son algunos inmunoestimulantes que se están aplicando en cáncer, y no sé si alcancen a ver, pero básicamente son carbohidratos. Y tenemos mananos, y tenemos gilanos, y tenemos glucanos. Entonces, pudiera ser que funcionara nuestro sistema. Entonces, se implantó la línea de adenocarcinoma mamario en ratoncitas de igual de 4 a 6 a 8 semanas. Se hizo una inmunización subcutánea a la semana 5 y luego 3 refuerzos intranasales, y luego sacrificamos y recuperamos pulmones y tumores. Entonces, bueno, aquí pueden ver que hay una disminución del tamaño del tumor que es como del 25%, que puede parecer pues no tan sorprendente, pero cuando van a ver las metástasis en el pulmón, las metástasis se redujeron 50%, y para todos los que estén estudiando medicina sabrán que lo que mata no es el tumor, lo que mata son las metástasis. Entonces, bueno, este resultado es muy interesante y está en desarrollo, entonces no les voy a contar más de esto porque no está publicado. Pero bueno, finalmente lo que sabíamos es que sea con tuberculosis o sea con el modelo de cáncer que vimos, las micropartículas de almidón tienen propiedades inmunoestimulantes. Para poder desarrollar estas propiedades inmunoestimulantes, las micropartículas tienen que llegar a los sitios de inducción de respuesta inmune. ¿Y esto cómo pasa, no? Entonces, bueno, nuestra hipótesis es, por supuesto, que cuando las aplicamos, las micropartículas son mucoadhesivas, se unen al moco de modo que no son lavadas, penetran el moco, llegan a la superficie de los epitelios y los atraviesan para llegar a los centros germinales, a los centros inductores de respuesta inmune. Entonces, un estudiante de doctorado se dio a la tarea de demostrar este hecho. Entonces, bueno, aquí con pruebas bioquímicas y de microscopía electrónica de barrido y confocal pueden ver, bueno, primero las micropartículas sí son mucoadhesivas, y en esta microscopía de barrido pueden ver a las micropartículas en la red de moco. Acá abajo, no sé si se ve o tienen que apagar la luz. ¿Sí se ve? Ok, aquí esto es un cornete nasal, y en azul les muestro los núcleos de las células teñidos con DAPI, y en verde les muestro las micropartículas de almidón. Entonces, bueno, estas micropartículas se quedan atrapadas en la red y se pegan a los epitelios. Y si pueden ver aquí, pueden ver que están atravesando los epitelios, igual en esta micrografía. Pueden ver a las micropartículas atravesando para llegar aquí, que aquí está agrandado, que es el NALT, que es el sitio de inducción de respuesta inmune en nariz. Realizamos este mismo experimento para los animalitos por vía oral. Entonces, bueno, esto es un corte transversal sagital de un
de un intestino donde está un centro germinal. Entonces aquí pueden ver el epitelio asociado a folículo, el domo subepitelial y los centros germinales, ¿no? Aquí, bueno, yo no veo bien, yo espero señalar bien. Tienen la luz del intestino, ven las microvellosidades, esto se agranda. Perdón, no veo, me voy a acercar. Perdón, es que no veía. Bueno, sí. Ok. Y esta imagen muestra una placa de Peyer y aquí pueden ver que están las micropartículas. Esto es, atravesaron desde la luz del intestino hasta las placas de Peyer. Y esta micrografía que me encanta porque se parece a la del libro, pueden ver ustedes nuevamente las micropartículas, cómo atraviesan, bueno, me voy a alejar ahora, las micropartículas cómo están en el epitelio asociado a folículo, aquí está agrandado, ven las microvellosidades, y atraviesan el domo subepitelial para llegar a los centros germinales. Aquí abajo, esto es microscopía electrónica de barrido, y lo que están viendo aquí son las vellosidades intestinales, y esto de en medio es una célula M. Entonces, al agrandar esta parte pueden ver que las micropartículas están sobre la célula M y sobre las microvellosidades. Y esto es importante porque las células M son las células que sensan el ambiente intestinal, y es donde entonces ustedes pueden ver, donde el cuerpo se da cuenta si lo que está circulando por el intestino es una bacteria de la microbiota, una bacteria patógena, alimento, toxina, etcétera. Entonces, bueno, para que no hubiera duda, por favor, si puede pasar, este es un pequeño video en donde la técnica lo que hace es sobreponer imágenes que va tomando en diferentes focos, de manera que ustedes pueden obtener una imagen con profundidad. Entonces, lo que pueden ver son las capas de células que se van luego abriendo por donde van pasando las micropartículas. Y esta es la prueba definitiva de que las micropartículas atraviesan el epitelio intestinal rompiendo uniones estrechas. Entonces, bueno, les decía, tenían que atravesar para poder llegar a los lugares de inducción de respuesta inmune, y hay que, bueno, pues ahí las células del sistema inmune tienen que reconocerlas. Entonces ya no les voy a mostrar muchos más resultados. Lo que ven ahí son macrófagos que están fagocitando las micropartículas, y este es un trabajo que está en desarrollo actualmente. Entonces, bueno, ¿cuál es nuestra hipótesis? ¿Cómo explicamos este efecto inmunoestimulante observado por las micropartículas? Bueno, básicamente lo que nosotros estamos postulando es que estas micropartículas tienen un efecto de depósito y suministro de antígeno para las células presentadoras de antígeno, como lo hacen muchos otros ayudantes, y que este efecto inmunoestimulante debe estar mediado por la activación del sistema inmune innato, porque cuando pusimos antígeno, por supuesto, estábamos induciendo una respuesta que podía ser de memoria, pero cuando solo estamos poniendo las micropartículas estamos prendiendo al sistema, y debe ser al sistema inmune innato en primera instancia, ¿no? Nuestros proyectos actuales son muchos todavía. Obviamente este sistema que nos funcionó para inducir respuesta, pues lo tenemos que probar con COVID, como para tener una plataforma que pudiera funcionar si necesitamos estar cambiando de antígenos rápidamente, ¿no? Estamos trabajando también con una vacuna contra paratuberculosis ovina, que es una enfermedad que sucede en el país y que no es atendida. Seguimos estudiando la inmunoestimulación en cáncer. Estamos haciendo la caracterización, como les decía, de las células del sistema inmune involucradas en la respuesta observada, y estamos iniciando también otro proyecto en el que estamos tratando de implementar un epitelio
tricelular in vitro. Esto es hacer un intestino in vitro que pueda funcionar para probar biotecnológicos o vacunas in vitro sin manejar tantos animalitos. Como somos, no sé si decir, románticos o aferrados, seguimos trabajando con bioquímica, seguimos trabajando con estructura de proteínas y todo esto para tratar de optimizar el sistema de anclaje, el dominio de unión al almidón, que es lo que nos permite anclar al almidón. Y seguimos haciendo caracterizaciones microbiológicas y proteómicas de fermentaciones tradicionales, porque es de donde podemos extraer estas proteínas que hacen cosas diferentes a lo que está reportado en todos lados. Tengo que decir que este trabajo, bueno, no hubiera sido posible sin el apoyo del doctor Rogelio Hernández Pando del Instituto Nacional de la Nutrición. Él nos presta el modelo de tuberculosis, el doctor Kaner Manucharian, que nos presta su modelo de cáncer, y todos los estudiantes que han pasado por el laboratorio, ¿no? En especial el trabajo que les presento es parte del doctorado de Silvia Andrea Moreno, Daniel Guillén, Natalie Vázquez. Actualmente, bueno, Surima y Frida están haciendo su tesis también con la caracterización de estos sistemas. Vanessa está haciendo el intestino in vitro, Ale está caracterizando las células del sistema inmune, Moni está con la vacuna de COVID, en fin, son mucha gente la que ha participado, no todos, pero evidentemente el trabajo de estos estudiantes ha sido invaluable. Y por supuesto tengo que agradecerle siempre a CONACYT y a PAPIT, que son los que nos dan los dineros para poder hacer estos proyectos. Y como último que les vengo vendiendo, estoy haciendo un anuncio. Estamos organizando el 20 Congreso Nacional de Biotecnología y Bioingeniería. Este congreso es un congreso que se realiza cada 2 años por la Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería. Este año nos vamos a Ixtapa, nos vamos a la playa. Tenemos un catálogo de conferencistas que de verdad son de primer nivel. No sé qué tan familiarizados estén con este ambiente, pero por ejemplo la doctora Palomares es la directora del Instituto de Biotecnología, Francisco Plu es un enzimólogo español muy famoso, pero además es un difusor de ciencia muy bueno. La doctora Koropatkin hace microbioma y utilización de carbohidratos por el microbioma, en fin. No les voy a mencionar a todos, solo quiero invitarlos a que participen, a que se inscriban en la sociedad. Tenemos premios para los estudiantes, tenemos becas, digo no para todos por supuesto, pero por ejemplo, algo que se ha vuelto muy tradicional es hacer concursos de protocolos de tesis. Entonces los mejores protocolos de tesis obtienen un premio monetario. Las mejores tesis de licenciatura, maestría y doctorado también obtienen premios monetarios. Tenemos concursos de carteles, en fin, es un evento muy interesante, es un evento donde se aprende mucho. Yo fui por primera vez cuando estaba haciendo la tesis de licenciatura y la verdad es que me enamoré y por eso ahora estoy metida en esta sociedad, ¿no? Bueno, los invito a participar a todos y bueno, muchas gracias por su atención. Si tienen dudas. Yo sí quiero aprovechar, doctora, una pregunta muy rápida. Primero agradecerte el espacio, agradecerte compartir tu trabajo de investigación y de manera específica en el tema de la vacuna, tú hablabas ahorita de Mycobacterium tuberculosis, pero ¿qué tanto están pensando ustedes trabajar? Ya lo mencionaste también con la parte ovina, pero con el caso de Mycobacterium bovis, que es un tema también pues clave para la industria cárnica, no solo de México, sino a nivel mundial, que pudiese entrar ahí hacia la parte veterinaria. Sí, bueno, Mycobacterium bovis, o sea, realmente, como dices, es un problema de salud general. De hecho, tengan cuidado cuando comen carne, porque los rastros que no son TIF utilizan vacas que se mueren de tuberculosis y no les importan. Entonces sí es un problema real y muy importante.
Hemos iniciado el trabajo para tuberculosis porque tenemos un convenio ahorita con la Facultad de Veterinaria que nos va a permitir acceder a borreguitos, ¿sí? Que es el rancho que está más cercano a la universidad. Pero si funciona efectivamente para los borregos, podemos escalar el sistema para animales mayores, como dices, para animales con tuberculosis. Aunque también es cierto que los productores de carne a veces no quieren vacunar a sus animales porque el periodo de producción de carne es muy corto. Entonces los matan, bueno, para comida rápidamente. Para lo que funciona es para las vacas lecheras, que ellas sí tienen periodos de vida y de producción mayores, ¿no? Pero bueno, déjanos ir primero con los ovinos y luego vamos a contemplar irnos a los bovinos. Doctora, muchas gracias por su presentación y yo tengo una inquietud. Cuando comentó realizar el intestino en tricapas, ¿no han pensado utilizar una bioimpresión 3D para hacer el intestino? Sí, es una posibilidad que estamos analizando, pero en primera instancia para poder medir la respuesta inmune, porque en la impresión 3D tú vas a poder tener, digamos, las células que forman directamente el epitelio, ¿no? Los enterocitos, los goblets, panet, todas estas células, ¿no? Pero lo que nosotros queríamos tener era también la posibilidad de interacción con lo que fuera el sistema inmune. Entonces lo que estamos haciendo, digamos, es como un epitelio, donde tenemos enterocitos y células productoras de moco, y estas células están en contacto, pero a través de líquido, con las células del sistema inmune, para poder medir reacciones ahí, sea con linfocitos o sea con macrófagos, que es básicamente lo que estamos probando ahorita. Pero sí estamos pensando llevarlos a la impresión 3D. Muchas gracias. Sí. ¿Alguien más, jóvenes? ¿Quieren ir al Congreso? Ya, doctora. Y, por ejemplo, en el caso de la tuberculosis, ¿únicamente lo están planteando a nivel pulmonar o están planteando en las demás vías donde afecta a los pacientes? Lo que ahorita tenemos como modelo con el que hemos trabajado es un modelo que imita la tuberculosis crónica que se presenta en los humanos. Y es donde hemos visto los resultados. No tenemos un modelo animal en donde podamos ver tuberculosis de, no sé, biliar o de otro tipo. Entonces no hemos podido ver el impacto que tenemos en otros órganos. Y es que resulta que los ratones y las ratas no son huéspedes naturales de la micobacteria. Entonces, para inducir la infección se tienen que hacer con grandes cantidades de bacterias y vamos, son complicaciones que existen. Hay que escalar el modelo a modelos primates para poder hacer experimentos de ese tipo, pero la verdad es que cada vez es más complicado realizar experimentos en animales y no voy a criticar eso, ¿no? O sea, todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Entonces, no puedo contestar eso. Muchas gracias a la doctora Rodríguez por su conferencia muy interesante. Y ahora solicito la presencia del doctor Rómulo Gamiño para hacer la entrega de la constancia. Campus Lomas Verdes otorga la presente constancia a la doctora Romina Rodríguez Zanoja por haber impartido la conferencia Micropartículas de almidón como vehículo y adyuvante para vacunas orales y nasales en el lanzamiento de programas en biotecnología. Naucalpan de Juárez, Estado de México, 1 de junio de 2023. Firma Alcalce, el rector de este campus.
el ingeniero José Gilberto Ortiz Flores. Muchas gracias, doctora. Antes de hacer el cierre formal de nuestra jornada, es un gusto cederle la palabra nuevamente al doctor Rómulo Gamiño, quien, en su calidad de director nacional del Clúster de Programas de Biotecnologías, nos brindará el mensaje de cierre del evento. Un aplauso, por favor. Jóvenes y queridos coordinadores, profesores que nos acompañan de este campus y de los 12 campus que están en esta transmisión simultánea, agradecerles, fue un esfuerzo titánico, pero hoy quiero que sepan que es consolidar un proyecto que inició hace 3 años. Esto surge, esta idea de conformar programas en el área de biotecnología surge hace 3 años y fue inspirado por la carrera de QFBT, químico farmacéutico biotecnólogo, porque dentro de la oferta educativa de la Universidad del Valle de México era el único programa que abordaba la biotecnología, pero era insuficiente porque los campos de actuación, que son multidisciplinarios, implicaba también tener una oferta de programas que están englobados en las ciencias básicas, en las ciencias exactas, y de ahí, ¿verdad? Hace 3 años emprendimos este proyecto de hacer un estudio pues riguroso de cuáles eran los programas más afines que pudieran abordar estas diferentes áreas de la biotecnología. Se conformaron obviamente 6 comités de especialistas. El que trabajó con QFBT pues estuvo conformado por diversos químicos, farmacéuticos, biólogos. El que trabajó con ingeniería biomédica pues eran ingenieros biomédicos, y así sucesivamente se hizo lo correspondiente para las otras 4 licenciaturas que son nuevas, que se ofertan por primera vez en la Universidad del Valle de México, siendo estas ingeniería química, licenciatura en biología, ingeniería en biotecnología e ingeniería bioquímica. Es decir, este clúster está conformado por 6 programas, pero cada uno de ellos va a tener un énfasis, además de cubrir obviamente sus áreas de actuación profesional, que son recomendadas por los colegios, por el EGEL, por Ceneval, etcétera. Va a tener como un diferencial, un plus, esta área de biotecnología, ¿verdad? Y a su vez esta área de biotecnología será distinta para cada programa. Y de ahí que QFBT queda englobado con la biotecnología roja, la que es aplicada a ciencias de la salud. Y yo sé, aquí hay muchos alumnos de QFBT, ¿verdad?, que ustedes conocen un plan de estudios, que ese plan de estudios se rediseñó también. Lo mismo para ingeniería biomédica, se rediseñó. Y hoy QFBT queda con las áreas de biotecnología forense, biotecnología farmacéutica y terapia génica. Están englobados en biotecnología roja y están regulados por Secretaría de Salud, ¿no? En el caso de ingeniería biomédica, y según también las tendencias internacionales que estas disciplinas tenían, queda con biomateriales y biosensores. Ingeniería química con biotecnología ambiental. Ingeniería bioquímica con biotecnología de los alimentos. Biología con biotecnología vegetal, biotecnología animal y biología sintética. Y finalmente, el núcleo de todo esto, ingeniería en biotecnología, pues abarcará evidentemente todas las áreas, excepto la biotecnología roja.
Para mí es un honor tener la oportunidad de decirles hoy que después de 3 años, que fue un esfuerzo titánico, trabajar con 6 comités de académicos, de especialistas, definiendo pues los contenidos, los programas de asignaturas, las materias que deberían de tener laboratorios, en dónde deberían de ser las prácticas externas, etcétera. Y este día pues es un día de celebración porque ya damos por consolidado una idea que surgió realmente pues hace 3 años. Y estamos hablando que es un impacto importante, porque históricamente en lo que es la Escuela de Ciencias de la Salud estaba habitualmente conformada solo por 8 licenciaturas, ¿verdad? Y en el 2022, Secretaría de Salud regula que Ingeniería Biomédica es un programa de Ciencias de la Salud y se hace la migración de esta carrera de la vertical de Ingenierías a la vertical de Ciencias de la Salud. Y de ahí también la importancia de hacer el rediseño de este plan de estudios, ¿no? Porque ya incluyen muchísimos recursos que se tienen en las carreras de salud, como es el campo clínico. El campo clínico vivirá ahora también para Ingeniería Biomédica. Y esto es relevante porque si bien las otras 4 licenciaturas no son propias del área de Ciencias de la Salud, sí hace que esta oferta se vea incrementada y que ahora incluso la necesidad de llamar a la vertical de Ciencias de la Salud sea Ciencias Biológicas y de la Salud. Y es ahí donde ustedes en los próximos ciclos van a convivir con estudiantes nuevos que tienen estos fines y estos intereses por las ciencias, ¿no? Y con ello creemos que estamos dando respuesta también a una necesidad que hay en el país. Cuando hicimos este estudio nos llevamos muchísimas sorpresas. Por ejemplo, licenciatura en biología, solo una universidad privada la ofertaba. Todas eran universidades públicas. No hay mucha diversidad realmente en la oferta académica. Y así como estas, fueron datos tan relevantes los que fuimos tomando de este estudio que estamos convencidos que hoy la Universidad del Valle de México va a contribuir de una forma significativa en la preparación de los futuros profesionales en el área de la biotecnología y que harán contribuciones sin duda como las que hoy nos revela la doctora Romina, pues ha trabajado con su grupo de académicos. No me queda más que agradecer a todos este espacio, este foro, y pues bueno, siendo las 16:56 horas, damos por clausurado el lanzamiento del clúster de programas en biotecnología. Muchísimas gracias a los campus Ciudad Victoria, campus Coyoacán, campus Cumbres, campus Hermosillo, Monterrey, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Toluca, Veracruz, Villahermosa, Zapopan y por supuesto a este campus que es el anfitrión, Campus Lomas Verdes, y para ustedes por favor les pido un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Rómulo Gamiño por sus palabras y antes de despedirnos queremos agradecer a las autoridades, invitados especiales y a todos aquellos quienes nos brindaron su atención durante este evento y a ustedes, por supuesto, estudiantes, por habernos acompañado en la jornada del día de hoy. Excelente tarde para todos. Universidad del Valle de México, por siempre responsable de lo que se ha cultivado. Muchas gracias y buena tarde. Una producción de VM Radio.